Nosotros le damos la bienvenida y saludamos esta tarde a Héctor Hernández Bringas, investigador titular del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Buenas tardes, Héctor, gusto saludarte nuevamente. Adán, con el gusto de saludarte a ti, el auditorio, nuevamente. A tus órdenes. Pues mira, ahora las muertes precisamente que nos ha dejado esta pandemia, ¿qué impacto están teniendo en este momento en una industria como la funeraria, los crematorios, y además, qué pasará también en lo social, en lo sociológico? Mira, por supuesto que el efecto que está teniendo tanto en hospitales como en otro tipo de servicios que tiene que ver, como tú lo señalas en tu pregunta, con los servicios funerarios, es una demanda muy alta para la cual no estaba preparado pues toda la estructura de funerarias que existe en el país. Y no estaba preparada porque simple y sencillamente estamos viendo un exceso de mortalidad muy, muy importante. Hoy, o las cifras más recientes del día de ayer nos hablan pues, de 170,000, 171,000 decesos, pero hay que tener presente, como ya nos lo ha señalado el INEGI, que al menos existiría un subregistro del 45% por aquellos decesos que ocurren en los hogares, que ocurren en la vía pública, que ocurren en medios de transporte y que son decesos por COVID. Si tomamos en cuenta ese subregistro de 45%, hoy estaríamos hablando no de 170,000 muertes, sino con toda seguridad, y para decir un número muy conservador, estaríamos alrededor de las 250,000 decesos. Luego, entonces, son muertes que de alguna manera no se esperaban, de alguna manera sin considerar otro tipo de causas de muerte que también están presentes y que han crecido por el fenómeno de la pandemia. Pues por supuesto que no había capacidad ni estructura suficiente para atenderlos. Esto por cuanto hace al rebase que estamos viendo, tanto de la capacidad hospitalaria como de la capacidad de las funerarias y los crematorios para atender esta pandemia, ¿no? Héctor, y respecto al tema social, es como estar en una situación de guerra donde pues ya murió un conocido, ya murió un amigo, ya murió un familiar. Me imagino que así lo vivieron en las guerras en Europa en 40, 45. Está sucediendo algo similar, pero con otro ingrediente, ¿no? Sí, desde luego, porque la mortalidad, los decesos están tocando a una gran cantidad de familias mexicanas. Yo siempre he sostenido, o por lo menos en los últimos meses, he sostenido que cada vez más el COVID está tendiendo un cerco en torno a todos nosotros. Todos, o prácticamente todos, tenemos ya personas cercanas o muy cercanas que han padecido COVID y personas cercanas también que han fallecido. Por eso coincido contigo en el hecho de que, como ocurre con una guerra, el fenómeno nos está acercando y cada vez está más próximo a nuestras vidas, ¿no? Y los impactos sociales son muchos, ¿no? De entrada, tenemos cientos de miles de familias que se han quedado sin la madre, que se han quedado sin el padre, que se han quedado sin la fuente de ingresos y que además tienen que padecer una serie de consecuencias psicológicas para reponerse del duelo en condiciones también de precariedad económica, porque muchas veces la persona, o la mayoría de las veces la persona que fallece es el sostén del hogar. Por no hablar de otras múltiples consecuencias sociales que pasan por la convivencia en las familias, una convivencia que puede ser tensa en espacios reducidos, por no hablar de las afectaciones psicológicas que tiene el encierro, el constante roce entre las personas al interior del hogar, y por no hablar de las dimensiones también económicas que trae aparejada esta pandemia, que son ampliamente conocidas y que han implicado la pérdida de trabajos y el cierre de muchos negocios, ¿no? Héctor, esta situación de fallecimientos en México, 170,000, hablamos casi 170,000 muertes, ¿qué impacto van a dejar en las generaciones futuras? ¿Qué impacto tendrá también hoy en este sistema de salud que tendrá que mejorarse notablemente?
Mira, yo estoy convencido de que la pandemia vino a poner al desnudo la situación de nuestro sistema de salud. Nuestro sistema de salud tenía ya grandes carencias, tenía grandes limitaciones, sin duda, pero esta pandemia nos ha puesto en evidencia las enormes carencias que tenemos. De entrada hay que recordar que existen millones de mexicanos que carecen de servicios de salud, que no tienen acceso a los servicios de salud. Las últimas encuestas nacionales de salud nos hablan de 25, 30 millones de personas sin acceso. Pero aún las que tienen acceso a los servicios de salud, tienen acceso a servicios de salud de ínfima calidad y con muy baja inversión. El gobierno y el Estado mexicano han venido reduciendo su gasto en salud paulatinamente a lo largo de los sexenios, y esto es muy grave y de eso se da cuenta ahora con la situación que estamos viviendo. Pero particularmente en este periodo de 2 años de gobierno, creo que hasta hay un cierto orgullo inexplicable cuando nos dicen que se ha logrado ahorrar dejando de gastar en salud. Me parece que esa actitud puede ser incluso hasta calificada de criminal. ¿Cómo es posible que se deje de gastar en salud en una situación tan crítica? Y sí pone de manifiesto esta enorme carencia, y me parece que a partir de ahora, a partir de esta pandemia y a partir de esta experiencia, el Estado mexicano debería tomar muy en serio el tema de la salud, porque no lo ha estado tomando en serio, ¿no? Se nota en los presupuestos que se han dado para este 2021, en los del futuro, que hay interés por darle a la salud el lugar que le corresponde. No se nota, por desgracia. Yo creo que no se nota. No ha habido incrementos significativos en las asignaciones en materia de salud. No los hay tampoco en materia de educación, que es otra de las áreas sensiblemente afectadas por la pandemia. Y es difícil entonces plantearse cómo vamos a salir de esta crisis en salud y de esta crisis en educación, con enormes niveles de deserción, con un incremento del rezago educativo que ya de por sí era grande en México. No es posible entender cómo es que se quiere salir adelante con un sistema de salud fortalecido, con un sistema educativo fortalecido, si no hay los recursos suficientes para un proyecto de gran alcance. Sí, Héctor. Sí, Héctor, te dejamos de escuchar, pero bueno, te quisiera yo plantear por último, ¿qué dejará de aprendizaje esta pandemia si es que llegamos a salir de esta situación que estamos viviendo hoy en este 2021? ¿Cuál será el aprendizaje en todas las disciplinas y en todos los ámbitos? Mira, el aprendizaje en materia epidemiológica yo creo que estaba dado desde antes. Es claro, ha sido claro siempre para los epidemiólogos y los expertos en salud pública en México que cuando hay una pandemia y para poder atacar al virus que promueve esta pandemia, si no existe tratamiento médico, si no existe la vacuna pertinente, era claro desde un principio, Adán, que esta crisis iba a ser larga y no se iba a poder contender con ella mientras no hubiera vacunas y mientras no hubiera un tratamiento. Pero, además de eso, no se tomaron las lecciones correctas y las lecciones adecuadas. El uso de cubrebocas, eso es muy importante y pareciera muy simple, pero es muy importante. Pero eso lo sabían los epidemiólogos y particularmente aquellos responsables de la epidemiología en México, como es el doctor López-Gatell. Sabían también que había que cerrar fronteras y no se hizo, como sí hicieron muchos países. Tenían muchas lecciones que hoy por hoy resultan mucho más evidentes y más claras para poder enfrentar esta crisis. Pero también otra lección muy importante: una pandemia no viene sola. Una pandemia siempre trae consigo otro tipo de crisis. Desde luego hablo de la crisis económica, la pérdida de empleos, la pérdida de negocios, y hablo de las crisis sociales en términos de una población que está confinada en sus hogares sin alternativas más que estar ahí confinados, ¿no? Entonces, hay muchas lecciones que tienen que aprender y sobre todo la necesidad de fortalecer nuestro sistema de salud de una manera urgente. Esto debería ser más importante que un aeropuerto. Esto debería ser más importante que una refinería.
En fin, creo que hay muchas formas en un país con grandes carencias como tiene México de poder salir con un proyecto importante y de largo alcance para fortalecer la salud en México. Héctor, si no se hizo esto en el tema de la vacunación, ¿podrían cambiar entonces el rumbo de las cosas, cambiando de estrategia en el sistema de vacunación? ¿Lo ves así, que vaya a suceder? Pues mira, la estrategia que se anunció en un principio parecía a todas luces inadecuada. Empezar con las zonas marginadas, con las zonas alejadas de las áreas rurales, pues era equivocado o es equivocado en razón de que es un padecimiento que sobre todo se da en zonas altamente o densamente pobladas, es decir, en las ciudades. ¿Por qué empezar en las zonas más alejadas? ¿Por qué necesariamente empezar solo con los adultos mayores? Cierto es que los adultos mayores tienen riesgos altos, pero también es cierto que la mayoría de las muertes están en los grupos de edades activas, y también es cierto que tenemos una crisis económica que hay que atender, y también es importante hubiera sido importante haber empezado por las personas trabajadoras. En fin, tampoco hay claridad del proceso de adquisición de vacunas, hay muchas informaciones encontradas, hay muchas contradicciones, y sobre todo lo que me resulta a mí más sorprendente o más cuestionable, y ya lo decíamos la otra vez, es el uso político de la vacuna como un medio de propaganda ante la inminencia de las elecciones que vivirá México en el mes de junio. Es una promesa, es estarle dando, si me permites la expresión, a tole con el dedo de ahí viene la vacuna a la gente, ahí viene la vacuna, regístrate en un sistema que al principio no sirvió, un sistema de registro, y la verdad es que la vacuna no está. Ojalá realmente se pueda cumplir con la meta de empezar a vacunar en el mes de marzo, pero creo que los tiempos nos están ganando. Países en condiciones similares como la de México, como Chile, están avanzando ya con millones de vacunados en pocos días. Esto nos llama mucho la atención, porque ¿cómo es posible que en México no hayamos podido avanzar a ritmos acelerados? Esa debería ser la principal inversión de nuestro país y de nuestro gobierno, porque es salvar a la gente, salvar la vida de las gentes, pero también es salvar a la economía mexicana. Esa debería ser la principal tarea y la principal inversión. Héctor Hernández Bringas, investigador titular del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Muchas gracias, como siempre, por estar aquí en Mega Noticias TVC. Gracias a ti, Adán. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Y mire, continuamos con la información. Roberto García Hernández, vicepresidente de la Asociación Nacional de Directores de Funerarias en nuestro país, mencionó que la demanda en la compra de ataúdes se incrementó 80%. Agregó que las empresas que fabrican ataúdes tienen escasez de material para trabajar en Querétaro y la región Bajío, pues se tiene mucha dificultad por parte de proveedores para surtir desde principios del presente año. Los propietarios de funerarias sí ven un aumento en la demanda de ataúdes, pero ahorita lo más marcado es la compra de urnas. Mientras en la venta de ataúdes hay escasez, pues también han subido de precio y la entrega tarda de 1 a 2 meses, cuando antes tardaban 15 días en surtir máximo. Hablando con proveedores que nosotros trabajamos, se viene algo más fuerte para el mes que entra, marzo, abril. Viene todavía una escasez todavía más marcada, y pues la verdad, honestamente, nosotros pues ahorita estamos tratando de comprar lo más que se pueda. Afortunadamente también los proveedores que nos surten pues ya no somos como un cliente del momento, ¿no? Ya somos clientes de toda la vida. La zona metropolitana de Guadalajara, en Jalisco, también sufre una saturación de incremento de muertes por COVID, y los crematorios están resintiendo precisamente esta situación. Crematorios privados de la zona metropolitana no se dan abasto ante el incremento de fallecimientos por COVID-19 que se suman a los decesos por otras causas. Empleados de funerarias tienen que recorrer diferentes crematorios hasta encontrar uno que les pueda brindar el servicio. Uno de ellos es el que se ubica en el Panteón Felipe Ángeles,